Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a esta nueva clase de sistema nervioso que tiene por objetivo conocer cómo se transmite el impulso nervioso desde una neurona a otra neurona. Cómo el impulso nervioso fluye desde esta neurona de la derecha hacia la neurona de la izquierda. ¿Está bien? Eso es transmisión del impulso nervioso. Recuerde que las neuronas, para sorpresa de los primeros investigadores, no estaban conectadas como un cable, ¿verdad? Sino que había entre ellos una hendidura, una brecha sináptica. ¿Cómo fluye el impulso nervioso? Es lo que vamos a ver a continuación. Estamos en la primera unidad de biología de segundo medio en el objetivo de aprendizaje número 1, cómo el sistema nervioso coordina todas las acciones del organismo. ¿Verdad? Vamos entonces inmediatamente a la transmisión del impulso nervioso. Recuerden que estudiamos en nuestra clase anterior cómo el impulso nervioso se propaga, se conduce en una neurona. Un estímulo adecuado determina que se abre un canal para el sodio entra, provoca una depolarización, eso opera la apertura de nuevos canales para sodio en la zona adyacente y así el impulso nervioso en las neuronas amielínicas viaja paso a paso. En cambio, en las neuronas mielinizadas, en las neuronas que poseen mielina, ¿verdad? El impulso nervioso fluye mucho más rápido. ¿Por qué? Porque los eventos depolarizantes se producen solo en las zonas en donde no hay mielina, en los nodos o estrangulación de Ranvier, ¿te acuerdas? El impulso nervioso llega entonces hasta esta zona, eso genera una depolarización que genera un pequeño campo magnético, una corriente en remolino que se proyecta hasta el siguiente nodo de Ranvier, determinando que se abren aquí canales para sodio, el sodio entra, provoca una depolarización y así sucesivamente. Por eso dijimos que las neuronas meduladas, en las neuronas mielinizadas, la velocidad con que viaja el impulso nervioso es mucho mayor, porque este va saltando de nodo en nodo. ¿Está bien? Ya. Vamos a ver ahora entonces cómo pasa el impulso nervioso de una neurona a otra. Normalmente, ¿verdad? Si nosotros nos estamos quemando, una sola neurona, miren, una sola neurona lleva el impulso nervioso hasta la médula espinal. ¿Ok? Pero ahí tiene que conectarse con una segunda neurona y esta a su vez con una tercera neurona. Esta conexión entre dos neuronas o entre dos células excitables cualesquiera se denomina sinapsis. Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Cómo se transmite el impulso nervioso de esa neurona a esta otra neurona? ¿Ok? Vamos a eso entonces. ¿Cómo saber si el impulso nervioso aquí fluye desde izquierda a derecha o desde la neurona de la derecha hacia la izquierda? Hay algo que quiero que no olviden de inmediato. El impulso nervioso fluye siempre en forma unidireccional en la sinapsis química. Profesor, ¿y cómo sé que fluye desde aquí para acá? Ah, porque solo aquí se observan vesículas llenas de neurotransmisores. Y esos impulsos nerviosos, al llegar aquí a la terminal del axón, determina que se liberen vesículas con neurotransmisores que se unen a un receptor en la neurona postsináptica. Entonces, con este esquema podríamos reconocer, niñas, niños, a la neurona presináptica y a la neurona postsináptica. El espacio que queda entre ambas se denomina hendidura o brecha sináptica. Ahí está. Entonces uno mirando la neurona dice, ah, esta tiene vesículas con neurotransmisores. Es la neurona presináptica. Vesículas con neurotransmisores, como la acetilcolina, por ejemplo, la adrenalina, la dopamina, la serotonina. ¿Bien? Este es el espacio sináptico o brecha sináptica o hendidura sináptica o espacio intersináptico. Esta es la neurona postsináptica, solo ella tiene receptores para este neurotransmisor específico, ¿ya? En la membrana de esta neurona. Vamos entonces con este esquema que sale en el libro de segundo medio. Ahí está. La neurona entonces presináptica, ¿verdad? Reconocida por la presencia de estas vesículas llenas de neurotransmisores.
hay un espacio sináptico, brecha sináptica, hendidura sináptica. La neurona posináptica tiene receptores para este neurotransmisor, ¿verdad? Y la verdad es que el impulso nervioso se transmite así. Cuando llega el impulso nervioso aquí a la terminal axónica, niñas, niños, antes de desaparecer el impulso nervioso, determina un aumento en la entrada del ion calcio y el calcio hace posible que esta vesícula llena de neurotransmisores se fusione con la membrana de la neurona presináptica, quedando libres los neurotransmisores. ¿Qué ven ahora? Difusión de los neurotransmisores, difunden a través de la hendidura o brecha o canal sináptico, se unen a un receptor y al unirse al receptor, si es que actúan estimulando, determina que se abran canales para el sodio. Y el sodio entra, provoca una depolarización y esa depolarización determina que al lado se abran nuevos canales para sodio, otra depolarización, etc. Así se transmite el impulso nervioso. Eso es lo que vamos a estudiar en detalle a continuación. Veámoslo entonces paso a paso. Ahí viene el impulso nervioso. Antes de desaparecer el impulso nervioso, porque desaparece aquí en la terminal axónica, y se van a producir una serie de eventos. Por eso, una de las características de la sinapsis química es que es unidireccional. Fluye desde esta neurona que tiene vesículas con neurotransmisores hacia la neurona posináptica, donde hay receptores para estos neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, es unidireccional, sufre un retardo. Todo lo que se demora esto llega a la terminal axónica, determina que se abran canales para el ion calcio. El calcio es fundamental. Si no entra el calcio, estas vesículas, chiquillos, llenas de neurotransmisores, no se fusionan. Mire cómo se fusionó ahí. No se fusionan con la membrana de la neurona presináptica. Así es que el calcio es fundamental. Si no hay calcio, no hay transmisión del impulso nervioso. Se bloquea la transmisión. ¿Ya? Sigamos. Entonces, llegó el impulso nervioso, determinó la apertura de iones para el calcio entró, permitió que estas vesículas se fusionaran, quedan libres los neurotransmisores, difunden a través de la hendidura o brecha o canal sináptico y se unen a un receptor. Y se fijan lo que pasa aquí, ¿o no? Al unirse al receptor, el canal para el sodio se abre. Ahí está. Cuando se une el neurotransmisor al receptor, el canal se abre, canal para el sodio, y el sodio entra y provoca una depolarización. O sea que el neurotransmisor, niñas, niños, actúa como si fuera un verdadero estímulo. Claro, ¿está bien? Hay neurotransmisores que en algunas zonas pueden actuar estimulando, abriendo canales para sodio, pero en otras puede actuar un neurotransmisor inhibiendo, impidiendo, por ejemplo, que se abran canales para sodio. Muchos anestésicos, si vamos al dentista, el dentista nos aplica anestesia, ese anestésico impide que se abran canales para el sodio. Y no podemos sentir porque el impulso nervioso no se transmite, ¿verdad? ¿Está bien? O podrían abrir canales para el cloro y el cloro entra y la membrana se hiperpolariza. Entonces se dificulta más la generación del impulso nervioso. O se podrían abrir canales para el potasio. Y como el potasio está más concentrado adentro, positivo, sale el potasio positivo y se hiperpolariza la membrana. Entonces, cuidado, si me preguntan, al abrir canales para sodio, actúa estimulando, generando un nuevo impulso nervioso. Pero si abre canales para cloro o abre canales para potasio, actuaría inhibiendo, ¿verdad? Inhibiendo, hiperpolarizando. ¿Ya? Lo mismo con los anestésicos que bloquean la apertura de canales para el sodio, en forma temporal, claro. ¿Está bien? Entonces, supongamos que el estímulo es estimulante, el neurotransmisor es estimulante, se unió a un
receptor y ese receptor determinó que se abre un canal para el sodio entra, provoca una depolarización y esa depolarización se propaga a lo largo del axón con la ley del todo o nada. ¿Está bien? Entonces, cuando yo doy la orden para contraer mis músculos flexores, libero neurotransmisor. Pero miren con qué velocidad. Ahí no hay neurotransmisor en los flexores. No hay. Y hay, no hay, no hay, no hay, no hay. ¿Con qué velocidad, niñas, niños? Se liberan los neurotransmisores, pero hay que inactivarlos. Porque si no se inactivan y yo doy la orden para contraer, no podría relajar, pues. ¿Verdad? ¿Se fijan? Entonces el neurotransmisor tiene que ser liberado rápidamente, pero tiene que ser también inactivado rápidamente. En el caso de que el neurotransmisor fuera la acetilcolina, esta acetilcolina, niñas, niños, se rompe inmediatamente en acetato más colina que no funcionan como neurotransmisores y son reabsorbidos por la neurona presináptica para volver a sintetizar acetilcolina. ¿Está bien? Entonces, tan importante como la liberación del neurotransmisor, es importante su inactivación. ¿Ah? Acuérdense siempre de esto. Si yo doy la orden para contraer mis músculos, hay neurotransmisores en los flexores que están ahí. Siguen los neurotransmisores diciéndole que se contraiga, pero ahora no están. Y ahora sí. Y ahora no. Y ahora sí. ¿Con qué velocidad se inactivan? Eso es fantástico. ¿Bien? Esa es la transmisión del impulso nervioso entonces. En algunas zonas puede actuar estimulando si determina que se abran canales para sodio o inhibiendo. Si impide que se abran canales para sodio o abriendo canales para cloro o para el potasio. ¿Ya, niñas? ¿Niños? Bien, ¿qué hay que hacer después con el neurotransmisor? Reabsorberlo o inactivarlo, destruirlo, como pasó aquí con la acetilcolina. Veamos entonces una imagen del Ministerio de Educación. Viene llegando el impulso nervioso, se nota que esta es la neurona presináptica, esta es la posináptica, solo en la posináptica hay receptores para estos neurotransmisores. La neurona presináptica tiene aquí vesículas llenas de neurotransmisores, ¿se fijan? Viene el impulso nervioso entonces, antes de desaparecer, determina un aumento en la permeabilidad para el ion calcio. Fundamental, niñas, niños, el calcio. Si el calcio no entra, no se puede transmitir el impulso nervioso, porque no se podrían liberar los neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, este calcio hace posible que estas vesículas, en un proceso en cadena hermosísimo también, pero que no les sirva a ustedes de segundo medio, esto es lo que necesitan saber de la transmisión del impulso nervioso, se fusionan estas vesículas, quedando libres los neurotransmisores, difunden, se unen a un receptor, se fijan, y este canal que estaba cerrado ahora se abrió, permitiendo que entre el sodio, provocando una depolarización, ¿verdad? Y eso se transmite con la ley del todo o nada. Rápidamente este neurotransmisor tiene que ser reabsorbido o tiene que ser inactivado mediante su hidrólisis, como ocurre con la acetilcolina. Bien, veámoslo paso a paso entonces de nuevo. ¿Qué es lo primero? Llega el impulso nervioso, abre canales para el calcio entra en la neurona presináptica, el DEMRE lo clarifica así, el DEMRE es quien hace la prueba de selección para ingresar a las universidades, esta vesícula de secreción llena de neurotransmisores, ¿verdad? Gracias al calcio, se fusiona con la membrana de la neurona presináptica, quedando libres los neurotransmisores. Fundamental para esto, repito, la entrada del ion calcio. El impulso nervioso determina, antes de desaparecer, que se abran canales para el calcio. El calcio hace posible que se libere el neurotransmisor. Y si este neurotransmisor, chiquillas, chiquillos, actúa estimulando, va a determinar la apertura de canales para sodio en la neurona posináptica. Si los inhibe, es inhibidora, impide que se abran canales para sodio. No se dispara el impulso nervioso, no se transmite. Se abre canales para sodio o potasio, para cloro o potasio, lo mismo.
Bien, sigamos entonces. Llegó el impulso nervioso, antes de desaparecer determina que se abran canales para que pueda entrar el calcio, ¿verdad? Ahí está. Este calcio hace posible que se produzca la fusión de vesículas con la membrana de la neurona presináptica, se liberan por exocitosis, salen de la célula, ¿verdad? Los neurotransmisores como la acetilcolina, la noradrenalina, la dopamina, serotonina, el ácido gamma aminobutírico, en fin, ya vamos a estudiar neurotransmisores, quedando hasta el momento en vesículas del citoplasma axónico. Ahí estaban, ahora son liberados. Posteriormente se unen a el neurotransmisor, la acetilcolina, a los receptores que están en los canales para el sodio, ¿verdad? Ahí están unidos. En la membrana de la neurona postsináptica. Claro, esta es la presináptica y determina que el canal se abra. El sodio, por lo tanto, entra y provoca la despolarización o la depolarización. ¿Te acordáis? Lo que estaba negativo por dentro se vuelve positivo y eso hace que al lado se abran nuevos canales para sodio y potasio y se propaga el impulso nervioso en la neurona posináptica con la ley del todo o nada. Nace un nuevo potencial de acción, nace un nuevo impulso nervioso. ¿Qué hay que hacer ahora con la acetilcolina? Muy importante, dije, para que no siga estimulando inadecuadamente, hay que inactivarla o reabsorberla. En el caso de la acetilcolina, se inactiva, se rompe, se hidroliza con una enzima que se llama acetilcolinesterasa. ¿Está bien? Que determina el cierre al ser destruida, se cierra el canal. Nadie puede estar uniéndose ahí porque fue destruido este neurotransmisor. ¿Ya? Se recaptura entonces el acetato y la colina, que son los productos de la hidrólisis de este neurotransmisor. Ya niñas, niños. Entonces no se olviden, tan importante como la liberación del neurotransmisor es su inactivación rápidamente. ¿Ya? Hay venenos, por ejemplo, que hacen que el neurotransmisor persista. Entonces, si voy a contraer mis músculos, los puedo contraer, pero el neurotransmisor se queda ahí, no podría relajarme. Hay algunos venenos que se usan para matar animales que hacen que permanezca el neurotransmisor estimulando a la neurona y el animalito queda totalmente contraído. Una muerte terrible, por cierto. Ya niñas, niños, esa es la transmisión del impulso nervioso. El canal está cerrado para el sodio, pero al llegar la acetilcolina y unirse a él, el canal se abre y el sodio entra y provoca una depolarización. ¿Qué hay que hacer con este neurotransmisor? Con la acetilcolina, por ejemplo, el más usado en las contracciones musculares, mijo, hay que inactivarlo. ¿Cómo se inactiva? Con una enzima. ¿Qué enzima? La acetilcolinesterasa. ¿Mm? ¿Ok? Acetilcolinesterasa. El Ministerio de Educación la llama también acetilcolesterasa. ¿Ok? Hidroliza la acetilcolina, pero se llama acetilcolinesterasa, como está aquí, correcto, escrito. Rompe entonces la acetilcolina y deja de estimular al receptor y el canal, por lo tanto, se cierra. Y este acetato y esta colina tienen que ser reabsorbidos. ¿Ya, niños? ¿Sí? Entonces, como podemos ver en esta sinapsis, la sinapsis es unidireccional. Hay un retardo o retraso sináptico. Se demora esto, la entrada de calcio, la fusión de la vesícula, la liberación de los neurotransmisores, la difusión de ellos y recién se unen al receptor. Hay un retraso. Por eso hay poca sinapsis. ¿Ah? Cuando el impulso nervioso fluye desde la punta de mi dedo índice hasta mi médula espinal, con una neurona no hace. Una neurona, para que no haya mucha sinapsis. Para mover igual, una neurona motora da la orden para que el músculo flexor se contraiga. ¿Ya? ¿Qué más? Es unidireccional. Hay un retardo en la sinapsis. Tercero, se puede fatigar la sinapsis, se pueden acabar las vesículas llenas de neurotransmisores. ¿Ah? La sinapsis puede ser afectada con drogas, que es el próximo tema, cómo afectan las drogas en la sinapsis. Ya, niñas, niños.
Bien, entonces el impulso nervioso llega, determina la liberación de neurotransmisores que se unen a receptores, generando un nuevo impulso nervioso en la postsináptica. Ahí se ve. Se nota que esta es la presináptica, ¿no? Tiene vesículas con neurotransmisores, llegó el impulso nervioso, se liberaron, se unieron al receptor, ¿te fijáis? Y al unirse al receptor, el canal se abre. Ajá. ¿Te fijáis? Se nota que actúa estimulando cuando abre canales para el sodio. Una misma neurona, con un mismo neurotransmisor incluso, chiquillas, chiquillos, en alguna parte puede actuar estimulando. Este signo indica que estimula a esta neurona, este signo indica que esta estimula a esta otra, y este signo indica que esta la inhibe. Cuidado con esto entonces. Cuando yo echo a andar a esta neurona, estimulo a esta neurona, ¿qué va a pasar con este músculo? ¿Se contrae o se relaja? ¿Qué pasa con este otro músculo? ¿Se contrae o se relaja? ¿Eh? Cuando yo le doy la orden que el extensor se contraiga, este flexor se tiene que relajar, no puede estar todo contraído. Miren qué fantásticos somos. Justo cuando le damos la orden para que este se contraiga, le damos la orden al otro para que se relaje. Lo inhibimos, inhibiendo a esta neurona. Miren así. Entonces esta neurona actúa estimulando, quiere decir que va a excitarse a esta otra neurona y esta que le hace al músculo lo estimula, se contrae. Pero cuando esta neurona da la orden a esta y a esta para que se contraiga, el otro músculo se tiene que relajar, porque funciona como un par antagónico. Cuando este se contrae, el otro se relaja y ahora al revés. Se relaja se contrae el extensor, se contrae el extensor, pero se relaja el flexor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué le hace esta neurona a estas chiquillas, chiquillos? La estimula. Y esta otra, la inhibe. Por lo tanto, ella, como está inhibida, no la puede estimular. Y si nadie estimula el músculo flexor, se relaja. Miren qué fantástico. Cuando a uno le decimos que se contraiga, automáticamente al otro le estamos diciendo que se relaje. Fantásticos somos, ¿ah? Bien, estas sinapsis químicas entonces son las más abundantes, la más frecuente en nuestro sistema nervioso, mediante neurotransmisores almacenados en las vesículas sinápticas. Algunas actúan excitando cuando abren canales para el sodio, ¿verdad? Y otras actúan inhibiendo cuando abren canales para el potasio o el cloro. Al salir el potasio se hace más negativo adentro, se hiperpolariza. Al abrir canales para el cloro entra, negativo, más negativo al interior, se hiperpolariza, se dificulta la generación de impulsos nerviosos. Pero hay también una sinapsis eléctrica, en donde la neurona presináptica, chiquillas, chiquillos, se une con la neurona postsináptica. Están ahí, sí, es como si estuvieran soldadas, conectadas. Entonces el impulso nervioso fluye como si fuera siempre por una misma neurona. Entonces, cuidado con esta sinapsis eléctrica. En la sinapsis eléctrica el impulso nervioso podría ir en esta dirección o en esta otra dirección. O sea, es bidireccional. El químico es unidireccional. Segundo, no requiere neurotransmisores. No hay fatiga. No hay retraso sináptico. ¿Verdad? Ok. No puede ser afectada por drogas, ¿verdad? Porque es como si viajara el impulso nervioso siempre por una misma neurona. ¿Dónde se observa esta sinapsis eléctrica, profesor? Repito, aquí las neuronas están unidas por un tipo de conexiones que se llaman justamente nexus. Nexus. Por proteínas que conectan a esta neurona, son uniones conectoras entre una neurona y la otra neurona. Fantástico, ¿verdad? Esa es la sinapsis eléctrica. En nuestra retina, en el tálamo, en el encéfalo, el tálamo, ¿verdad? Cerebelo, en nuestra corteza cerebral y hipocampo, podemos observar sinapsis eléctrica. Sin embargo, la química es la más frecuente. Ahí está el detalle de las conexiones que hay entre la neurona 1 y la neurona 2. El impulso nervioso fluye como si fuera siempre por una misma
neurona. Vamos a dar un vistazo ahora a los principales neurotransmisores, chiquillos, chiquillas. ¿Cuáles quiero que manejen? Yo se los voy a ir dando. La acetilcolina es uno de ellos. Es el principal neurotransmisor de neuronas motoras. El principal neurotransmisor también de la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? La acetilcolina. Las monoaminas, la norepinefrina, es un neurotransmisor usado por el simpático, el que nos prepara para luchar o huir. La adrenalina, ustedes han escuchado eso, ¿no? La adrenalina, en situación de emergencia, la adrenalina aumenta la actividad cardíaca, se dilatan las vías respiratorias, se dilata la pupila, uno se pone blanco, la sangre se va a los músculos, principalmente a los músculos estriados, a los voluntarios. Eso hacen las norepinefrinas. La dopamina es un neurotransmisor de nuestro sistema nervioso central, involucrado en la esquizofrenia, la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson se produce por falta, por déficit de dopamina en uno de los núcleos o ganglios basales del cerebro, el globo pálido principalmente. Esta serotonina es un neurotransmisor muy hermoso. La serotonina está involucrado en el control del dolor, el sueño y el humor. Fíjense que alteraciones de esta serotonina pueden determinar, chiquillos, depresión, déficit atencional y esquizofrenia también. La serotonina. Ya, y ella se forma a partir de un aminoácido que se llama triptófano, mediante una carboxilación y otros cambios químicos que sufre el triptófano. El triptófano es un aminoácido que encontramos en carnes blancas, por ejemplo, en pescado también, en la leche. Así que es fundamental la serotonina. Cuidado, alteraciones en sus concentraciones entonces pueden provocar cuadros depresivos, esquizofrenia, así es que hay que consumirla. ¿Ya? Involucrado en el control del dolor, el sueño, el humor, el buen humor. Siempre hay que tener buen humor. El glutamato, niñas, niños, es el principal neurotransmisor excitatorio en sistema nervioso central. Glutamato. Hay alimentos como el chocolate, por ejemplo. Hay gente que le dice, me siento bien con el chocolate, me gusta. Aparte del sabor rico del chocolate, se sienten más activos. Claro, porque es un estimulante el glutamato. Favorece la apertura de canales para el sodio. El gamma-aminobutírico, el ácido gamma-aminobutírico o GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso. ¿Ya? Inhibidor. Eso hace el GABA. Y algunos péptidos como las endorfinas, encefalinas, se usan principalmente en vías relacionadas con el dolor. ¿Ya? Esos son los principales neurotransmisores de los que vamos a mencionar. ¿Ya? El más importante entonces, glutamato excitatorio, el GABA principal inhibitorio y la serotonina que está involucrada en las enfermedades que les mencioné. ¿Ya? Vamos entonces, niños, con nuestras actividades. Primero quiero que me cuenten en las actividades que me mandan en Word, le toman una foto después a la pantalla, ¿ya? Si no pueden en la foto del cuaderno, lo que pasa es que hay mucho que no pude entender bien. Quiero que me cuenten también cómo está su familia. Quiero que definan sinapsis y hagan un esquema de la sinapsis química con sus partes y nombres, o sea, neurona presináptica, posináptica, la hendidura, la presencia de vesículas con neurotransmisores en la presináptica, receptores en la posináptica, las diferencias, 3 diferencias que hay entre la sinapsis química y eléctrica. Quiero que me nombren los principales 3 tipos de neurotransmisores para ustedes y su efecto. ¿Qué espera usted que ocurra si un fármaco determina que el neurotransmisor persista en la sinapsis? ¿Qué pasaría si el neurotransmisor se queda siempre en la sinapsis? Siempre estaría estimulando, si es un estimulado, antiestimulante, ¿verdad?, a la neurona posináptica. ¿Qué más? En Word, en lo posible, ¿verdad? Y me lo envían. Si no, en su cuaderno nomás, si le toman la foto y me la envían a mi correo, juancortesp@gmail.com. Paso a paso, quiero que me indiquen cómo se transmite el impulso nervioso. O sea, cómo fluye, como ven aquí en esta animación, desde esta neurona presináptica a la posináptica. Llega el impulso nervioso, no se vayan a olvidar del calcio,
y en nuestra próxima clase de biología lo revisamos. ¿Está bien? ¿Qué más? Quiero que no se olviden que todos, pero principalmente tú, todos podemos ser genios. ¿Ah? Que estén muy bien, ustedes y su familia, sigan cuidándose harto y no se olviden que siempre hay tiempo para seguir estudiando. Que estén muy bien. Chao, chao.